Vale, pues vamos a arrancar entonces. Solamente unas indicaciones de cómo vamos a ir trabajando durante estos días con las charlas, ¿vale? Como veis, somos demasiada gente y es imposible activar las cámaras y los micros a todo el mundo. Entonces, solamente a través del chat vamos a recibir vuestras preguntas a los ponentes, ¿sí? Ese chat está en la esquina inferior derecha. Ahí podréis ir escribiendo las preguntas y Gonzalo Varela las irá recogiendo para posteriormente presentársela al ponente, ¿sí? Durante toda la charla estará habilitado el chat. Entonces, no esperéis al último momento, ¿vale?, a ir escribiendo vuestras dudas, porque si no, Gonzalo no podrá irlas recuperando, ¿vale? Y yo, hasta aquí la presentación de la plataforma y os dejo ya con el señor obispo. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, buenos días a todos. Un saludo muy cordial. Y en primer lugar, agradezco a quienes habéis preparado estas sesiones online y a la Vicaría de Evangelización, bueno, a todos los colaboradores y, por supuesto, al ponente de hoy, a don Santiago Cañardo Ramírez, de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Fundamentación eclesial de las UPAs, de la unidad pastoral, sentido de las unidades pastorales en la Iglesia. Bien, yo creo que para comenzar este año es un tema muy importante. Y agradezco a todos los participantes vuestro esfuerzo y también vuestro interés. La formación es necesaria, lo decimos muchas veces, pero no solo hay que decirlo, también hay que demostrarlo. Y yo creo que se demuestra de este modo con esta asistencia con la que contamos hoy, no solo por las conexiones, sino porque algunos estáis conectados en vuestros locales o en vuestras iglesias incluso, y con una conexión pues participáis bastantes personas más. Todo esto sin duda construye iglesia. Y en este sentido la Escuela de Agentes de Pastoral con estas ofertas nos ayuda a visibilizar y estrechar los lazos fraternos diocesanos y de nuestras comunidades cristianas, parroquiales e interparroquiales, ahora que impulsamos el camino de las UPAs. Las UPAs son una oportunidad de conversión, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Son una oportunidad de salida de nosotros mismos, de nuestra inmediatez, un mundo en el que las personas, toda la creación, nos descubrimos cada vez más interdependientes. Igualmente, las UPAs en toda la diócesis son un medio extraordinario para crecer y mejorar en la vivencia comunitaria de nuestra fe. Bien, veamos esta fundamentación eclesial escuchando a don Santiago, pero comenzamos antes con una oración que parece que ya nos va a poder dirigir Tere Nécero. Una jornada muy fructífera para todos, os deseo, y muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra escucha, por vuestro interés. Bueno, espero que me escuchéis todos. Es complicado también, buenos días, llevar así una oración. Yo es la primera vez que lo hago. Así que lo importante pues es que estemos todos y que podamos escuchar y que podamos todos pues ponernos unidos, como siempre, en una oración común al Señor. Así que en un momentito de silencio, pues nos ponemos en la presencia del Señor que nos acompaña, que está en medio de nosotros.
Empezamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso. Confío en ti, buen Jesús. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso. Confío en ti, buen Jesús. Hazme como tú, sanadora de quebrantos. Hazme como tú, soplo alentador, portadora de tu paz y tu consuelo. Hazme como tú, Señor Jesús. Hazme como tú, sanadora de quebrantos. Hazme como tú, soplo alentador, portadora de tu paz y tu consuelo. Hazme como tú, Señor Jesús. En ti que no quiebras la caña cascada, en ti que sostienes la mecha humeante, en ti mi vida encuentra descanso. Confío en ti, buen Jesús. Señor Jesús, eres luz para mi camino. Eres mi Salvador, nuestro Salvador. Eres aquel en quien todo lo espero. En ti confío, mi Dios y Señor. Tú eres la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Contigo a mi lado, los obstáculos del camino caen como hojas de otoño. Una cosa te pido, Señor, y es lo que busco: vivir unido a ti, tenerte como amigo y alegrarme de tu amistad profunda conmigo. En el peligro me proteges y me escondes en el rincón de tu tienda. Me siento seguro como sobre roca firme. Señor Jesús, escúchame que te llamo. Ten compasión de mí. Respóndeme que busco tu rostro. Mi corazón me dice que me quieres, que estás presente en mí, que te preocupas de mis problemas, como un amigo verdadero.
En esta mañana ponemos en tu presencia lo que tenemos y somos, todas nuestras dudas, miedos y flaquezas, también nuestros anhelos y proyectos. Convierte todo ello en amor y vida para los demás. Danos fortaleza y llénanos de esperanza para escucharte y alegría para anunciarte. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días a todos. Bos días. Tócame presentar a don Santiago Cañardo Ramírez. Don Santiago es un sacerdote de la diócesis de Pamplona y de Tudela. Es un hombre inquieto desde muy joven. Él nace y estudia en Tafalla. Luego, más tarde, se licenciaría en Geografía e Historia e incluso haría sus pinitos en política. Pero poco a poco, pues él va descubriendo que esa vocación que siente de servir a los demás no debe ser precisamente por el camino de la política, sino que debe ser desde el ministerio ordenado. Y eso cambiará su vida para siempre. Se siente llamado por el Señor y será ordenado sacerdote. Tenemos muchas cosas en común, don Santiago y yo, aunque él no lo sabe, porque los dos somos sacerdotes desde el año 1987, hace 33 años. Y los dos hemos estudiado en Salamanca y en Roma y hemos tenido el mismo rector del seminario, aunque en épocas distintas. Aunque él no lo sabe, yo le conozco desde hace muchísimos años, pues por las anécdotas que nos contaban de él en el seminario. Pero personalmente nos conocemos a través de mis amigos navarros y mis pequeñas incursiones por Pamplona y alrededores. Don Santiago estudió teología en Salamanca y después tuvo una breve experiencia pastoral, le llamamos así los sacerdotes, y después se marcha a Roma y estudiará teología dogmática, a la primero la licenciatura y después el doctorado. Pero lo que más nos interesa a todos nosotros de don Santiago es que quizás su inquietud personal y sacerdotal pues hizo de él siempre un sacerdote muy activo en la diócesis de Pamplona y de Tudela. Y desde hace más o menos 4 años, creo yo, sino que él me corrija, pues está inmerso en ese plan pastoral de reestructuración de la diócesis en las unidades pastorales, para atender, evidentemente mejor, pues todas las necesidades de la Iglesia navarra. Y aporta siempre, de decirlo, todas las veces que escuchamos a don Santiago nos damos cuenta de esto. Él aporta siempre una visión muy realista de la Iglesia y del mundo, lo cual nos ayuda mucho a todos. Él está convencido de cómo Dios nos llama en esta hora, en este momento, para hacer posible el anuncio del reino en esta Iglesia y en este mundo. Yo no voy a decir nada más porque ya vamos con unos minutos de retraso. Don Santiago, vamos a escucharte todos con muchas ganas. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buenos días a todos.
Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta charla en esta diócesis tan querida de Mondoñedo Ferrol. Como ha dicho Gonzalo, tenemos vínculos en común, entre otros, pues eso, que mi primer rector de seminario fue un sacerdote de esa diócesis, muy querido, don Segundo Pérez, ¿verdad? Entonces, he aceptado con mucho gusto el compartir con vosotros estos momentos. Bueno, y vamos ya a la presentación, ¿verdad? Un poquito, como ha dicho Gonzalo, voy a hacer un planteamiento muy realista, ¿no? Es decir, vamos a partir de unos datos con el trípode que muchos de vosotros pues recordaréis de la Acción Católica cuando, digamos, en su metodología nos proponía que ante cualquier tema, pues lo primero que teníamos que era ver para luego juzgar y finalmente actuar. Entonces, yo os voy a poner unos datos que, aunque ciertamente son de la diócesis de Pamplona, pues son trasladables en gran medida a cualquier otra diócesis española, y en este caso pues a la diócesis vuestra de Mondoñedo Ferrol, ¿no? Los datos nos hablan de, digamos, una disminución progresiva en estas últimas décadas y de una manera más intensa estos últimos años de toda la práctica religiosa en general. Por ejemplo, en Navarra, donde yo desde hace ya 15 años trabajo en el catecumenado de adultos para el bautismo, un primer dato que me sorprendió, a mí el primero, fue el comprobar que en Navarra ya más de la mitad de los niños que nacen no se bautizan. Estamos en un porcentaje de un 40% de bautismos, un 60% no se bautiza. Pero quizás el dato más significativo es el número de matrimonios. El número de matrimonios sacramentales, matrimonios a través de la Iglesia Católica, no llegan a la cuarta parte de las personas que se casan en nuestra sociedad. Si vamos al número de sacerdotes, tenéis ahí un poquito el descenso progresivo del número de sacerdotes desde el año 68, que en nuestra diócesis éramos unos 1.100, hasta la actualidad, que somos pues algo más de 300, ¿no? Bueno, la edad media de los sacerdotes también pues, es muy elevada. En nuestra diócesis está en 72 años, pero como podéis ver ahí los grupos de edades, pues los menores de 30 pues es el grupo más reducido, mientras que los mayores de 75 y hasta 90 pues son los grupos más numerosos. Bueno, estos simples datos son más que suficientes para hablarnos de la necesidad de una nueva evangelización, de una iglesia en salida. Vamos a dar ahora la causa, hemos visto los datos, ahora vamos a ver la causa para juzgar esta situación. Bien, la causa la sitúo siempre, esto es un tema que, en fin, que lo están estudiando muchos sociólogos de la religión. A mí me gusta situarla en este paradigma, ¿no? Estamos ante un cambio de época. Hemos de ser muy conscientes de que se ha agotado definitivamente ese modelo, vamos a decir, de transmisión de la fe que ha regido pues prácticamente desde el siglo IV, desde la paz constantiniana hasta, digamos, nuestra generación. Ya la cultura, las costumbres
lo que es la vida prescinde de un fundamento trascendente y, por lo tanto, ese encuadre cultural en el que hemos nacido y vivido como cristianos, como creyentes, pues ha desaparecido. Ha desaparecido. Dios es ya pues como un extraño a la hora de plantear cualquier tema. Fijaos, ahora, por ejemplo, estamos ante el proyecto de ley de legalización de la eutanasia. Bueno, pues nadie se ha molestado ni siquiera en consultar cuál es la opinión de la Iglesia en este tema. Es decir, se legisla y se vive completamente al margen, digamos, de la existencia de Dios. Entonces, claro, esto repercute de una manera muy importante en la vida de los, digamos, de los cristianos, porque estábamos acostumbrados, digamos, a unas fuentes tradicionales de un apoyo social de la fe, en la cual pues, se transmitía como algo natural, ¿no? O sea, nacíamos en un ambiente cristiano, vivíamos en él, moríamos finalmente en él. Yo suelo poner siempre el ejemplo de lo que era, por ejemplo, y todavía supongo que muchos pueblos de vuestra vida se sigue haciendo así, el funeral de cuerpo presente de los difuntos. La persona que había sido bautizada en una parroquia, habiendo recorrido toda su vida cristiana, era llevada a su mismo lugar de bautismo por la siguiente generación, sus hijos, sus nietos, que acompañaban sus restos y, digamos, que habían alcanzado ya la meta, ¿no?, de morir con Cristo para resucitar con Él, y ellos, la nueva generación, pues era la encargada de proseguir esa tarea. Bueno, eso es lo que llamábamos, digamos, un cristianismo identitario. Un cristianismo de pertenencia. Era un cristianismo que identificaba un pueblo. Me da igual que sea el pueblo gallego, que el navarro, que esto prácticamente en toda la cristiandad era así. Y ahora estamos dando el salto, ese cambio de época, a un cristianismo que, desprovisto de ese marco cultural, vuelve a su raíz verdadera, que es que cristiano uno no nace, sino que se hace. Es el cristianismo de elección. El cristiano del futuro, digamos, lo será porque se ha encontrado con Jesucristo, o mejor dicho, Jesucristo se ha encontrado con él, se ha dado cuenta de que el Señor está vivo y sale a su encuentro en su iglesia. Este es digamos, el cristianismo hacia el que caminamos. Y esta nueva situación, este cambio de época, ya lo vio el concilio. De hecho, la causa fundamental, digamos, por la que Juan XXIII siente la necesidad de un ayornamiento, de una puesta al día de la Iglesia, es porque los datos ya, fijaos, hace pues esos 60 años, los datos ya hacían intuir ese agotamiento de un cristianismo, digamos, sociológico, identitario, y de hecho el propio concilio, la Gaudium et Spes, ya nos dice que crecientes multitudes se alejan prácticamente de la religión. Y lo está diciendo esto, pues, nada menos que pues, al comienzo de la década de los 60. Ya un gran teólogo de la época, Romano Guardini, fijaos, el año 1950, escribe una obra titulada El ocaso de la época moderna, en la que también ve esto. Y otro gran teólogo de los mayores, digamos, del siglo XX, el padre Rahner,
ya nos dice que el cristianismo del futuro o será un cristianismo de una experiencia real, personal de Jesucristo, él le llama místico, que eso es realmente la mística, o no será cristiano, porque, digamos, ya no podrá estar la espiritualidad, la vida del cristiano ya no podrá estar apoyada en esa convicción de una sociedad, de un ambiente religioso generalizado, porque se ve que desaparece. Bueno. Vamos a ver. Entonces, bien, vamos hacia ese cristianismo, tenéis ahí en la época, por lo tanto, de elección, en lo que ya es una nueva sociedad, ¿no? Digamos, pues eso, secularizada, que prescinde de Dios, pluralista, donde estamos llamados a vivir distintos credos, distintas confesiones. Fijaos, ahora nosotros vamos a comenzar la semana que viene en el Instituto de Ciencias Religiosas de la Diócesis un seminario sobre el Islam. Y el otro día, preparando la información sobre ese seminario del Islam, pues yo daba los datos, que en Navarra tenemos ya 25.000 musulmanes llamados a crecer, porque hay 4.000 niños en edad escolar que son musulmanes en Navarra, lo cual quiere decir que es una minoría creciente, cada vez más importante. Bien, una sociedad, digamos, secularizada, pluralista, urbanita. La transmisión de la fe en nuestras tierras y, por supuesto, en una diócesis también como Mondoñedo-Ferrol, digamos, mayoritariamente rural, pues hoy vamos hacia una sociedad cada vez más urbanita, donde las personas se van a concentrar más en las grandes ciudades. Entonces, bien, caminamos hacia ese cristianismo de elección. Bueno, vamos a proseguir. Bien, y entonces ahí viene la respuesta, digamos, a esa nueva época en la que nos encontramos. La respuesta nos ha venido, en primer lugar, por el concilio. Ciertamente, el concilio fue profético en ese sentido, porque cuando todavía, digamos, todo este proceso no había empapado nuestra sociedad, ya supo verlo y, digamos, marcar las grandes líneas de lo que iba a ser la Iglesia actual, la Iglesia del siglo XXI. Pero de una manera más concreta, este tema ha sido visto por, digamos, bueno, pues todos los pontífices, desde Pablo VI en su Evangelii Nunciandi, ¿no? Que, digamos, es el alma de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, pasando por el término nueva evangelización que acuña el Papa Juan Pablo II y pasando también por toda esa pastoral de incentivar la fe frente al relativismo del ambiente en el que discurrió el pontificado de Benedicto XVI. Y entramos así ya en el actual. Hemos visto los datos, todo esto corresponde a un cambio de época que, lejos de sumergirnos en la desesperanza o en pensar que no hay nada que hacer, etcétera, todo lo contrario. Estamos llamados de nuevo a una tarea evangelizadora cargada de ilusión y de esperanza, aún echar de nuevo las redes, como hemos rezado también en la oración introductoria de este encuentro, a ese Señor que nos sigue llamando, como a los primeros discípulos, para la tarea más hermosa que se puede vivir en este mundo, que es anunciar el reino de Dios y la dicha, la felicidad que eso supone para la vida humana. Y esto es lo que, digamos, nos sitúa ya en
el enfoque en el que el espíritu quiere situarnos a todos y que da pie a la elección del cardenal Bergoglio como el Papa Francisco hace 7 años, ¿no? Bergoglio ya en el último sínodo sobre la nueva evangelización ya había hablado, digamos, de la necesidad de una iglesia en salida. Pero fueron las palabras suyas en ese breve cónclave que se realiza antes de encerrarse para las votaciones, para la elección del Papa, donde cada uno de los cardenales, ¿verdad?, pues tuvo la oportunidad de expresar, bueno, pues cómo sentía, cómo contemplaba el momento actual de la Iglesia y sus perspectivas, sus propuestas de futuro, donde el entonces todavía cardenal Bergoglio dijo que el tema no estaba vamos a decir, en la cultura, en el ambiente secularizado al que muchas veces culpamos de los males, ¿no?, sino que el primer obstáculo estaba dentro de nosotros mismos. La Iglesia se había cansado de sí misma y no evangelizaba. Algo, fijaos, que ya el Papa Benedicto había repetido en varias ocasiones. De hecho, por ejemplo, en la misa crismal del año 2011 ya había lanzado estas preguntas. ¿Abrimos a los hombres el acceso a Dios o, por el contrario, lo escondemos? Dice, ¿no nos hemos convertido en un pueblo de la incredulidad, de la lejanía de Dios? ¿No está Occidente, los que eran los países centrales del cristianismo, y ahí entramos evidentemente nosotros, cansados de su fe, aburridos de su historia, de su cultura, ya no quieren conocer su fe en Jesucristo? Ya lo había dicho, insisto, el Papa Benedicto. Pero el cardenal Bergoglio llama, a partir de esa situación, a evangelizar. Evangelizar, dice él, en esas palabras, en el precónclave, supone en la Iglesia la parresía, es decir, la valentía de salir de sí misma, de salir hacia las periferias. Unas periferias que no son solo las geográficas, lo cual él llevaría a término, como muy bien sabéis, en lo que están siendo sus viajes pastorales, sino también las periferias existenciales, que también el Papa Francisco lo ha hecho desde pues, irse a celebrar el lavatorio de los pies a la cárcel de Roma en su primer Jueves Santo hasta bueno, pues, visitar Lampedusa o cualquier otro signo, ¿no? Las periferias del dolor, las periferias de la injusticia, las periferias de la ignorancia, y así que la Iglesia se convierta en una madre fecunda que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y ciertamente estas palabras del Papa Francisco son las que están en el origen, vamos a decir, de su elección como sucesor de Pedro y en el nuevo rumbo que quiere imprimir a toda la Iglesia católica. Bien, ese nuevo rumbo queda plasmado en su primer documento, que es el documento, vamos a decir, programático de su pontificado y de lo que él quiere que sea esta Iglesia del siglo XXI, ¿no? Le llama el término Iglesia en salida, la Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, del encuentro con Jesucristo, Evangelii Gaudium, tiene como objetivo, digamos, esta opción misionera de una Iglesia en salida capaz de transformarlo todo, ¿no?
Bien, la primera, vamos a decir, el primer objetivo de esta iglesia en salida, que no es otro que nace del propio Evangelio, ¿no? Estamos llamados a revivir ese encuentro personal uno a uno. Yo digo que hoy en día, más que echar las redes, hay que echar la caña, hay que echar el anzuelo para cada persona, ¿no? Descubrir que nuestro objetivo fundamental como iglesia es que las personas, cada persona, se encuentre con Jesucristo. Se encuentre con esa buena noticia, fijaos, de la que somos conscientes que las personas hoy necesitan, como lo han necesitado siempre, para tener, digamos, una roca firme sobre la que fundamentar sus vidas. Las vidas del hombre de hoy, de las personas de hoy, están necesitadas de descubrir el verdadero rostro de Dios. Y lo que la presencia de Dios, ese Dios que Jesucristo nos ha revelado, nos ha dado a conocer, nos ha manifestado definitivamente, qué repercusiones tiene ese encuentro con ese Dios que es amor en la existencia humana. Es decir, es llevarles la alegría del Evangelio. Esa alegría de, como dice el Papa Francisco, tenéis ahí en Evangelii Gaudium, una iglesia llamada más que a la autopreservación, es decir, a los que ya están aquí, ya son cristianos, ya participan de la vida cristiana, llamada a salir de sí misma al encuentro de las personas que desconocen este amor de Dios, que desconocen esa plenitud de vida que Jesucristo nos da. Entonces, este es el gran objetivo de una iglesia en salida. Que las personas descubran quién es Dios y llevarles la alegría del Evangelio. La persona que se encuentra con Jesucristo, como inicia la Evangelii Gaudium, pues, digamos, todo cambia en su vida. Digamos, todo lo que es negativo queda atrás, es superado y la persona es llamada a una vida humana en plenitud. Yo en esto quiero insistir porque, mirad, voy a poner una anécdota sin más de ayer. Ayer vino a mi despacho una persona, pues dos personas, a prepararse para el matrimonio, ¿no? Ella era una muchacha brasileña que fue mi primera catecúmena, o sea, fue la primera que tuve hace 15 años. Yo entonces era delegado en la diócesis de liturgia y cuando vino el primer caso de una adulta que se quería bautizar, se quería hacer cristiana, pues hoy vamos a mandársela al delegado de liturgia porque, bueno, como hay un ritual específico para estas personas, el RICA, ¿no?, el ritual de iniciación cristiana de adultos, pues que sea él el que lo resuelva. Bueno, total, que cayó en mí esta persona, bien, y en ella enseguida vi yo la llamada de Dios y es una tarea que desde entonces no he dejado. Precisamente hoy por la tarde vamos a comenzar ya el nuevo grupo de precatecúmenos para este curso, ¿no?, con los que acudan a la llamada. Bueno, total, que vino ella, me llamó, pues mira, pues me voy a casar. Bueno, se va a casar ya mayorcita, bueno, con otro muchacho, un muchacho de aquí, muy majo, etcétera. Y como tantas personas, hoy pues viven ya en común. Bueno, y hablábamos ayer de esta realidad, ¿no? Y claro, yo les dije, vamos a ver, mirad, bien está lo que bien acaba. Es decir, vosotros ciertamente habéis anticipado lo que es la vida conyugal, pero lo importante es el paso
que vais a dar ahora y al que os sentís llamados. Queréis que ese amor sea bendecido por Dios, reciba la gracia del sacramento. Bendito sea Dios, adelante. Este es un poco, digamos, el modo como el Papa Francisco nos está inculcando que sea nuestra cura pastoral, nuestro trato pastoral con todas las personas en sus distintas situaciones humanas tan complejas, tan difíciles, etc. Una iglesia de puertas abiertas, una iglesia, digamos, que el pábilo vacilante no lo apaga, sino que al revés, lo enciende, porque las personas necesitan descubrir el verdadero rostro de Dios, que no es otro que el Dios de la misericordia y el Dios que, digamos, nos lleva a la plenitud de lo humano. Entonces ahí estamos llamados a ese abrir nuevos caminos, a esa opción misionera en la que ya vamos a entrar a comentar, digamos, los dos puntos, las dos notas, digamos, eclesiológicas en las que ya la eclesiología del Vaticano II, evidentemente, de la Lumen Gentium, trata de situarnos a esta iglesia, pero que el Papa Francisco pues, le ha dado, vamos a decir, unos tonos específicos, unos acentos específicos, que alguno de ellos, ¿verdad?, es precisamente el que se va a tratar en el próximo sínodo de los obispos, por ejemplo, el tema de la sinodalidad. Entonces, bien, ha hablado ahí de una conversión personal y pastoral. Dios nos está llamando a esa conversión personal y pastoral que haga de nosotros una verdadera comunidad evangelizadora en la que todos nos sentimos, digamos, porque lo primero que somos y lo común que tenemos, como comienza la Lumen Gentium, es que todos somos discípulos. Todos somos discípulos, todos somos bautizados, todos participamos, vamos a decir, del ser de Cristo, sacerdotes, profetas, reyes, el triple munus, la triple misión del Señor, todos participamos en virtud del bautismo, todos somos corresponsables, por lo tanto, de la marcha de la Iglesia y de su tarea evangelizadora, todos estamos llamados a ser evangelizadores en una iglesia con un estilo comunitario y corresponsable y en una iglesia en la que todos caminemos juntos, ¿no? La tarea evangelizadora es una tarea de toda la iglesia en su conjunto. Entonces, y estamos llamados a vivirlo, pues como lo fue en los orígenes de la Iglesia, en una verdadera fraternidad entre todos los que formamos, digamos, este cuerpo del Señor que es la Iglesia. Sacerdotes, seglares, consagrados, todos sintiéndonos responsables de la misión. Bueno. Ya el tiempo va pasando, pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Eso es. Bueno, ahí entraríamos en el protagonismo de los laicos. Supongo que la mayoría de los que estáis siguiendo esta charla virtual, pues sois laicos que colaboráis en las parroquias. Y bueno, simplemente vamos a dar unas pinceladas, digamos, sobre cuál sería el papel de los laicos en una iglesia en salida. Bien, tenéis ahí unas citas, ¿verdad?, conciliares. Bueno, la iglesia nace del misterio de Dios. Dios es amor y por eso es una comunidad de amor. La Iglesia refleja esa comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu y por lo tanto camina siempre como un pueblo unido en medio de este mundo. Quiere ser fermento siempre de unidad, fermento de fraternidad.
Entonces, hemos de partir siempre de nuestra identidad común. Aunque haya diversidad de vocaciones, de carismas, de ministerios, todos partimos de esa identidad común que os hablaba hace un instante, que es la identidad bautismal. Todos participamos del ser de Cristo, todos somos ungidos por su Espíritu, y todos hemos respondido a la llamada del Señor pues para seguirle y para vivir una intimidad con Él y desde ahí anunciar su reino. Todos estamos llamados a esa tarea evangelizadora de llevar el Evangelio hasta el último rincón. Todos somos un pueblo de Dios en salida, y vamos a ver eso, alguna de estas notas, ¿no? La corresponsabilidad. Mirad, la corresponsabilidad en la Iglesia y, por lo tanto, el protagonismo que estamos llamados a asumir cada uno de nosotros, el Señor dejó bien claro que esto nunca lo podemos vivir en clave de poder, es decir, en una clave mundana, como diría el Papa Francisco, sino en una clave cristiana. Es decir, es en una clave de entrega, de servicio. El cristiano, todo cristiano, digamos, parte del don de Dios. Dios me ha agraciado, me ha hecho hijo suyo, nos ha hecho a todos hijos suyos, y esa gratitud hacia lo que recibimos de Él, hacia, digamos, ese amor que derrama en nuestras vidas gracias constantes, que eso es lo que un cristiano está llamado a vivir, en la acción de gracias, eso es la Eucaristía, vivir la acción de gracias permanentemente a este Señor que está con nosotros todos los días y que realmente, bueno, lo que hemos hecho en la oración de hoy introductoria, que ha sido preciosa, felicito a la que la haya preparado, bueno, pues esto es lo que nos lleva a la corresponsabilidad. Es decir, si en la Iglesia somos agraciados, y esa gratitud nos hace corresponsables de llevar a otros ese amor que Dios derrama en nuestra propia vida, ¿no? Y hacerlo de una manera, digamos, unidos, juntos, caminando juntos, que eso es la sinodalidad. En la sinodalidad, digamos, nos complementamos el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal, que, como muy bien dice el concilio, no son diferentes en grado, que también lo son, pero sobre todo, digamos, son diferentes, digamos, en su esencia. Todos estamos llamados a vivir ese triple oficio de Jesucristo. Es muy bonito, aquí, claro, no tenemos ahora tiempo quizás para explicarlo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, esto ya lo hemos explicado exactamente, todos bien. Y un momento. Bien, una iglesia en la corresponsabilidad, en clave de misión y no de poder. Bueno, vamos a las siguientes. Bueno. Sí, bueno, ya entraríamos en las SUAP, que son un instrumento para vivir esa conversión pastoral, ¿no? Bueno, entonces, digo que todos participamos de ese triple oficio de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Y fijaos, el significado de la palabra, esto se le llama el triple munus, o el triple munera, ¿no?, del cristiano. El significado de la palabra munus en el mundo romano era un regalo que te obliga al intercambio. Es lo que os decía antes. Somos corresponsables porque hemos recibido un regalo, digamos, que nos obliga a dar en cambio.
Esto que aparece en tantas parábolas del Evangelio, ¿no? La misma de mañana o la de la semana pasada con los 2 deudores. Dios te lo ha dado todo, bueno, y eso es lo que te llama interiormente a intercambiar, ¿eh? Te llama, pues eso, si Dios te ha dado toda la misericordia, pues te llama también a ti a vivir esa misma misericordia, ¿eh? O Dios, que es infinitamente bueno, aunque te ha llamado tardíamente a su iglesia, a su viña, pues te da la misma salvación que al que ha llamado a la primera hora. Bueno, eso, digamos, es la corresponsabilidad, ¿no? Es, y de hecho, comunidad vendría a significar, eso es, los que tienen munus en común, todos los que han recibido un regalo y lo intercambian con otros, ¿eh? Intercambiarse con otros, ¿no? Ahí estarían los triple munus. Bueno, y los sacerdotes, digamos, están para, como ministros ordenados, dar todos los medios que la gracia de Dios otorga para que el cristiano pueda vivir esa triple función o servicio, ¿no? Entonces, está la gracia de los sacramentos, la gracia de la palabra, del servicio, que el sacerdote, digamos, transmite en el nombre de Dios y la Iglesia a los bautizados para que puedan, digamos, vivir esta misión y esta tarea evangelizadora. Bueno, hasta aquí un poquito lo que tenía yo preparado de la primera parte de la charla, y antes ya de concluir lo que quiero, bueno, estos serían las UAPs, tenéis ahí un poquito, aquí les llamamos UAPs, le he oído al señor obispo, vosotros les llamáis unidades pastorales, ¿no? Pues no es otra cosa que un instrumento para hacer eficaz esta conversión pastoral, esta iglesia en salida a la que nos convoca el Papa Francisco. No es una mera reestructuración territorial, no es una mera reagrupación de parroquias, porque ya no las puede atender, digamos, cada una un sacerdote o no cuentan con un número suficiente de fieles, sino realmente es ir al fondo de la cuestión, a la conversión personal y pastoral para crear verdaderas comunidades evangelizadoras, salir de las inercias que nos paralizan y salir hacia esa infinita realidad de personas que desconocen la buena noticia del Evangelio, llevándoles esa esperanza del Evangelio. Bien. Bueno, ahí ya tendríais un poco cómo están estructuradas en Navarra. Hemos creado 36 UAPs, digamos, en las que se van a agrupar las 700 parroquias que tiene la diócesis desde hace siglos, pero que la mayor parte de hoy son inexistentes, o sea, no tienen ni sacerdote propio, ni una mínima comunidad cristiana en la que sostenerse, ¿no? Y por eso están llamadas a ser, pues, la futura referencia de digamos, de la Iglesia diocesana. Y ya, bueno, una segunda charla que suelo dar, pero que ahora evidentemente no tengo tiempo, pero la voy a hacer a modo de conclusión de esta charla hoy con vosotros, queridos hermanos de Mondoñedo Ferrol. Bien, es esa centralidad de la Eucaristía siempre en la vida de cualquier comunidad cristiana y más de una iglesia en salida. Mirad, la parroquia, yo estoy convencido, se reconstruye haciendo una comunidad de discípulos en torno a la Eucaristía dominical. Así es como nacieron las primeras comunidades cristianas y así es como volverán a nacer en este siglo XXI, ¿no? Es decir, estamos llamados a descubrir que lo radical del ser cristiano, digamos, se vive, nace de la Eucaristía.
Esto que el concilio llamó la Eucaristía fons et culmen, fuente y cima y culmen de toda la vida cristiana, es lo que necesitamos descubrir hoy. Es decir, lo sustantivo del ser cristiano, que muchas veces las gentes creen que son unos comportamientos morales. Evidentemente, el ser cristiano conlleva unos valores y unos comportamientos morales, pero esa no es su esencia. La esencia es ser en Cristo, vivir con Él, por Él y para Él, vivir la vida desde Él, participar de su Pascua, hacer de Él el centro de nuestra vida. Los llamó para que estuvieran con Él. Y Él, lo último que les dijo fue: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo está fundamentalmente en la Eucaristía. Lo está en todo, claro, pero la Eucaristía es la fuente para descubrir esa presencia del Señor en todos los demás aspectos de la vida, en nuestras relaciones, en los acontecimientos, en las personas. Este es el verdadero ser del cristiano. Somos hijos, en virtud del bautismo, de un mismo Padre. Entramos a formar parte de una misma familia, tenemos unos hermanos y esa familia el Señor la alimenta, la convoca, le habla en la Eucaristía dominical. La Eucaristía dominical, digamos, actualiza lo que es la Pascua de Cristo, el paso salvador del Señor. En la Eucaristía se hace presente alguien que está realmente vivo. Y os comentando el triple saludo del sacerdote: el Señor esté con vosotros, ¿no? Y con tu espíritu, que se hace al comenzar, se vuelve a hacer en el Evangelio, se vuelve a hacer antes de la anamnesis, antes de al inicio de la gran plegaria eucarística, al final. ¿Por qué? Porque el gran protagonista, el que realmente está vivo y presente en la celebración, es el Señor. Nosotros le fallamos, pero Él no nos falla. El Señor esté con vosotros, ojalá esté con vosotros. Y le contestan al sacerdote: y con tu espíritu, ojo, porque es el espíritu que recibiste para hacérnoslo presente aquí, en su palabra y sobre todo en el altar. Entonces, esto es, el Señor se hace presente, es alguien vivo, comulgar es recibir al mismo Jesucristo, es permanecer y vivir en Él, es convertirnos en aquello que recibimos. Y si esto somos conscientes de vivirlo así, la Eucaristía deja de ser un precepto, deja de ser algo a lo que tengo que ir porque está mandado, que eso es un argumento que hoy pues no convence a nadie, y pasa a ser la gran necesidad del cristiano, sin la cual sabe que no puede vivir. La necesita. La fe cristiana es esto. Es la aceptación de una nueva forma de vida, de una nueva lógica a la hora de interpretar la vida. Ya no parto de mí mismo, ya no parto de lo que a mí me parece, sino que parto de el Señor. La iniciativa es suya. El Señor es el que me ha creado, me ha dado todo, me ha salvado. Él es el verdadero protagonista de la celebración y en la Eucaristía es donde se actualiza y donde se hace vida todo eso, digamos, ese Dios realmente creíble, al que le otorgo la fe, porque es un Dios que es amor, que no es nada más que amor y que transforma y supera todos los esquemas racionales del hombre. Es lo que, digamos, los apóstoles nos dicen, por ejemplo, Juan, ¿no? Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Y así es como, insisto, la Eucaristía se vivió
en un contexto muy similar al nuestro en los primeros siglos, es decir, configuró un hábitus, lo que llamamos un hábito, ¿no? O sea, es decir, una forma de vida que arraiga en la persona, que arraiga en un grupo, en una comunidad, cuando se hace habitual, permanente, y ese es el hábitus del cristiano. El cristiano de los primeros siglos vivían los cristianos a partir de la Eucaristía dominical. Vivían un estilo de vida que nacía de la celebración de la Eucaristía y que, digamos, ellos la vivían tan gozosamente que por fin habían encontrado en medio del mundo, en el que, como nos dice, por ejemplo, la primera carta de Pedro, pues vivían como forasteros y extranjeros, pero habían encontrado por fin un amor verdadero, una nueva familia, una nueva esperanza, unos nuevos hermanos, etcétera, que era lo que celebraban cada domingo. Y este rasgo novedoso del cristianismo primitivo, a mi modo de ver, es el que estamos llamados a redescubrir en nuestras comunidades y a vivirlo en torno a la Eucaristía dominical. Bueno, y hasta aquí un poquito hablaríamos mucho más, como dice el apóstol Juan, no hay libros en el mundo entero para recoger todo lo que el Señor quiere decirnos, pero bueno, lo cortamos aquí y ya pues pasamos a las preguntas que queráis formular. Muy bien, don Santiago, pues muchas gracias por todas estas ideas y sobre todo experiencias pues que acabas de compartir con todos nosotros. Pues que sepas que te lo agradecemos mucho y desde hace tiempo, me imagino que en Pamplona ocurrirá igual, sabemos que todos necesitamos de todos para aprender de todos y que muchas experiencias que se viven en otras iglesias pues valen evidentemente para la nuestra. Ha habido unos cuantos comentarios en el chat. Yo voy a intentar resumir algunas cuestiones, 2 o 3, porque tampoco tenemos demasiado tiempo ahora. Decirte primero que gracias y que ha resultado muy interesante. Y nos has dicho muchas cosas que nos deben hacer pensar. O sea que gracias. Una primera cosa. Has hablado muchísimo, igual que hacen los documentos del magisterio últimamente, especialmente este Papa, de la conversión pastoral. Nosotros sabemos que la experiencia de la conversión no es una experiencia puntual. Quiero decir, que vivamos en un momento concreto, que nos convirtamos de una vez por todas. La experiencia de la conversión es siempre una tarea pendiente, que nunca acabamos. Incluso, bueno, llegaremos hasta el final. Vale, implica toda la vida. Podríamos decir seguramente que la experiencia cristiana es una experiencia de conversión. Desde el principio hasta el final estamos convirtiéndonos continuamente, ¿no? Así es. Hay varias cuestiones en torno a este tema, planteadas por religiosos, planteadas por laicos y por algún sacerdote. Me gustaría que, aunque es muy difícil, que intentaras ponerte en la perspectiva de cada uno de ellos. ¿Qué significaría esta conversión pastoral en la perspectiva de la SUPA o de las unidades pastorales para un sacerdote, para un religioso o para un laico? Algunos laicos te dicen o te preguntan, ¿estarían los sacerdotes preparados o aceptarían de buen grado que un laico pues coordinase la acción pastoral en una comunidad, en una UPA? ¿O estarían de acuerdo en, diríamos, dejar que los laicos desarrollen pues el papel que les corresponde en la comunidad cristiana, en la iglesia? ¿Hasta qué punto? Es como una pregunta que tiene que ver algo así como con la desconfianza de los laicos acerca de los sacerdotes o de los religiosos, ¿no? ¿En qué consistiría para ti esa conversión pastoral? Dicho de forma sencilla, para los laicos, para los religiosos y para los sacerdotes. Bueno, la conversión pastoral a la que nos llama la Iglesia de hoy, o sea, el mundo de hoy, supone un salto para el que muchas veces no estamos concienciados ni preparados. O sea, yo, por ejemplo, los sacerdotes comprendo que el hacer lo que siempre han hecho es muy difícil cambiarlo.
porque yo el primero, o sea, en ese sentido, o sea, cambiar el molde para decir que los destinatarios de nuestra pastoral fundamentalmente no son los que llamamos practicantes, los que vienen, los que tienen una demanda religiosa, los que están ya en nuestra iglesia, sino los que están fuera, pues es un salto que francamente todos nosotros lo vemos muy difícil, muy complicado, no sabemos cómo, pero las grandes cosas así se comienzan, siendo humildes y reconociendo nuestra incapacidad, nuestra impotencia y poniendo la confianza en el Señor, en su Espíritu, que realmente romperá nuestros miedos como los rompió en Pentecostés, porque este mismo problema ya lo tenían también los apóstoles, porque siendo testigos de todos los misterios del Señor y sin embargo vivían con miedo, con las puertas cerradas. Pues porque, bueno, hasta que no vino el Espíritu no se inició la misión. Entonces, hemos de tener esa confianza en el Espíritu, digamos, para la puesta en marcha de una iglesia en salida. Y lo mismo en el tema de la corresponsabilidad. Estamos llamados a descubrir que ese mismo espíritu muchas veces a los sacerdotes nos habla por la voz de los laicos, por la voz de las personas que colaboran en la misión pastoral y que el laico está mucho más inmerso en el mundo y en la realidad de las personas de hoy, digamos, para una iglesia en salida, de lo que podemos estar nosotros. Entonces, en ese sentido, la labor del laico, digamos, está llamada a ser pionera, está llamada a abrir cauces de nueva evangelización porque es mucho más conocedor de la realidad del mundo de la que somos nosotros, por ejemplo. Y en el caso de los consagrados, con su carisma específico, y sobre todo, no olvidemos en el caso de los consagrados, digamos que nos interpelan sobre la realidad última de Dios. Eso es también muy importante. Ese solo Dios basta, que el laico en la vivencia de los votos evangélicos, digamos, y de lo que es ese testimoniar que la primacía absoluta de Dios como finalidad última de la vida humana, pues también tienen mucho que aportar, digamos, a esta conversión pastoral. Por poner unas pinceladas, sin más, podríamos hablar mucho más, pero bueno. Sí, muy bien. Sí. Bien, gracias. Un segundo tema que tú explicaste de forma también bastante subrayada, ¿no? Dándole importancia. Tenemos que revivir la experiencia de Emaús. Sí. Hablaste de la centralidad de la Eucaristía. Sí. La Eucaristía que es fuente y culmen de vida cristiana, nos dice el concilio, ¿no? La centralidad de la Eucaristía, la centralidad de la Pascua. Cuando un cristiano deja de celebrar la Eucaristía, aunque él no lo sepa, quizás va dejando de ser cristiano. Porque aquello que hemos dicho y oído tantas veces, ¿no? La Eucaristía pues es el centro de la vida cristiana, la Eucaristía nos hace a nosotros como iglesia y nosotros como iglesia hacemos la Eucaristía. Las dos cosas se implican mutuamente. Pero tenemos, no sé si en Navarra, pero aquí en nuestra diócesis y en toda Galicia, yo pienso, tenemos unas celebraciones de la Eucaristía muchísimas veces, yo no sé si llamarles sociológicas. La gente va a celebrar la Eucaristía porque hay un entierro, un funeral, porque hay un compromiso familiar de tipo social, pero no por lo que realmente significa la Eucaristía. O sea, nada tiene que ver con crear comunidad, nada tiene que ver con el anuncio del Evangelio, nada tiene que ver con una iglesia en salida, nadie tiene que ver con la vivencia de la sinodalidad, nada tiene que ver, diríamos, con la esencia del ser cristiano. Bueno, dificultad. ¿Cómo podemos aprovechar eso? Sí, Gonzalo, mira, yo ahí estoy de acuerdo contigo, salvo en un término que has empleado. Nada tiene que ver, no, algo tiene que ver, porque Dios se vale de
de todo, para que las personas puedan encontrarse con Jesucristo, puedan encontrar en Él la salvación. Entonces, yo creo que no tenemos tampoco que despreciar, aunque, insisto, claro, una iglesia en salida no es lo fundamental, la oferta de servicios religiosos, etcétera, etcétera, pero sí que tenemos que aprovechar esas ocasiones en las cuales muchas personas se acercan puntualmente a nuestras iglesias para que realmente, por lo menos, descubran, vaticinen, intuyan que hay algo distinto de esta vida, digamos, terrena, material, en la que muchas veces las personas son infelices, ¿no? O sea, es decir, yo creo que a nuestras Eucaristías, en el caso de lo que estás diciendo, de las personas que se acercan a un funeral, porque fundamentalmente son funerales. Me he puesto antes los datos sociológicos. En nuestra diócesis el único porcentaje que prácticamente es casi del 100%, de un 90%, son los funerales. Entonces, tenemos que hacer ocasiones evangelizadoras, que vean que realmente, para mí la clave está en que las personas descubran el torrente humanizador del Evangelio. O sea, es decir, que descubran que lo que el corazón humano está buscando, esa felicidad que anhela, esa plenitud de vida humana que anhela, es lo que Jesucristo nos da. Es lo que los sacramentos, digamos, aportan a la vida humana. Esa carga de gracia es lo que hace posible una vida humana en plenitud. Yo creo que tenemos que dar un tono, vamos a decir, partir mucho más de lo antropológico, partir mucho más de lo humano, para llevarlos al Señor, para que descubran la buena noticia. Pienso, o sea, es decir, ahí entraríamos en lo que fueron todos los encuentros en el Evangelio con Jesús. La mayor parte partían de carencias humanas, provocadas por la enfermedad, provocadas por el pecado, impedían una vida humana en plenitud, la encontraron en el Señor. Eso es lo que nosotros hoy estamos llamados también a hacer. Muy bien. Una última cuestión, la tercera va la vencida. Ha salido en el chat varias veces el tema de la pandemia. Yo no sé cómo habéis vivido, estáis viviendo en Pamplona, pues este tema, por la cantidad de gente pues, que está infectada en este momento y todas las precauciones que hemos de tener y todas las consecuencias y lo que implican, ¿no? Nos comentan varias personas que la pandemia ha significado un abandono de la iglesia por parte de mucha gente, incluso gente que venía a la iglesia pues cada domingo, cada semana o incluso cada día. Alguien ha comentado que quizás hemos avanzado en este tiempo, en estos meses, algo así como 10 años, contando, por un lado, los que han muerto y ya no volverán, y por otro lado, los que se han despedido, que no se atreven a venir. No sé si tenemos suficientemente en cuenta, nos dicen, las consecuencias de la pandemia en relación con el abandono de la práctica religiosa. ¿Tú cómo ves esto? Sí, bueno, supongo, la cita que has comentado, de que en estos meses se ha avanzado lo de 10 años, es del arzobispo de Luxemburgo, ¿verdad?, que es presidente de las conferencias episcopales europeas. Efectivamente, ha acelerado el proceso, vamos a decir, que es por donde he comenzado yo, ¿no?, de desaparición de ese, digamos, de ese cristianismo sociológico, ambiental, pero lo que vamos a pensar es que va a acelerar el de una iglesia que, por ser más minoritaria, está llamada a ser más auténtica, está llamada a que, siendo menos, lo sean de una manera más consciente, de una manera más profunda, precisamente
superando las limitaciones de ese cristianismo sociológico del que hablábamos. O sea, es decir, yo estoy convencido que si vienen menos fieles, pero esos fieles están más convencidos de la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana, pues podremos desembocar en una Eucaristía pues cada vez más viva, más evangelizadora. O sea, pienso que en ese sentido no hay mal que por bien no venga. Una minoría, pues eso, más convencida de su fe, más arraigada en el Señor, con unos vínculos fraternos más intensos entre nosotros y desde ahí poder llegar a ser un pequeño fermento de la masa. Pues muy bien. Tiago, pues, gracias por tus palabras, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, gracias por tu testimonio. Un saludo a todos los amigos navarros. Muchas gracias. El próximo sábado tendremos a otro sacerdote navarro, a Javier Ecay, que nos hablará de las cuestiones prácticas de la SUP. Gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado, un placer. Y bueno, ya sabéis que Pamplona es la primera del camino, entonces aquí tenéis vuestra casa para el año próximo vivir el jubileo, ¿no?, del Año Santo Compostelano, y ojalá Dios quiera que nos podamos ver allí junto a la tumba del apóstol, junto con todos estos hermanos gallegos tan queridos. Un fuerte abrazo a todos. Igual para ti. No se te oye. Vale, pues me podían haber avisado aquí mis compañeras, que para algo las tengo. Perdón. Nada, simplemente comentaros eso, que el próximo sábado nos volvemos a ver y a los que habéis cubierto la ficha os iremos mandando el link de la propia sala que tendremos para el sábado que viene. Vale, no sé si, aprovechando que se ha conectado rápidamente, el obispo quiere aprovechar para despediros. Eso, si tenéis algún problema, tenéis ahí también nuestra cuenta de correo para que nos contéis si es que no habéis recibido este primer enlace y si queréis que os mandemos el segundo. Y gracias, Raúl, aunque... ahí estoy. Ahora sí. Sí, gracias. Gracias. Creo que podemos estar agradecidos a don Santiago por lo que nos ha transmitido y, bueno, pues a todos os animo a transitar este camino de las UPAs, a superar recelos poco a poco, que los hay, a salir de lo propio, de lo inmediato y a encontrar ese nuevo sitio que nuestra fe nos está guiando a encontrar. Don Santiago ha dicho, y yo también lo creo firmemente, que seremos menos, pero más auténticos. Pues eso, que seamos auténticos. Feliz fin de semana.